Al ingresar al orfanato con su hija, el millonario sintió que su corazón se aceleraba al ver a una niña idéntica a ella. Hace años, su esposa había fallecido durante el parto y él creía que solo una de sus hijas había sobrevivido. Los dolorosos recuerdos de la pérdida de su esposa y la supuesta muerte de uno de los gemelos resurgieron con fuerza. ¿Qué pasaría si la hija que lloró durante años nunca hubiera fallecido realmente? Si esta historia te intrigó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y continuaremos. La imponente mansión de arquitectura contemporánea se alzaba majestuosa en el barrio más exclusivo. Detrás de sus puertas electrónicas y jardines meticulosamente cuidados, Daniel observaba a su hija Emma a través de la ventana de su oficina. La niña de 10 años jugaba sola en el columpio. Su vestido azul claro se balanceaba suavemente con la brisa de la tarde. Su cabello castaño claro, trenzado de forma suelta, le recordaba tanto a Sophie que por un momento Daniel sintió ese dolor familiar en el pecho. Como CEO de TechVasco, una de las empresas tecnológicas más grandes del país, Daniel había logrado todo lo que siempre soñó en su ámbito profesional. Sus ojos verdes, aunque cansados por las largas horas dedicadas al negocio, aún conservaban el brillo decidido que lo había llevado a la cima. A sus 42 años, su única preocupación real era Emma, su pequeña princesa, que crecía sin la presencia de una madre. ¡Papá! La voz de Emma resonó en el jardín, interrumpiendo sus pensamientos. «Mira lo que encontré». Tenía algo pequeño en sus manos, probablemente otra de las pequeñas curiosidades que le encantaba coleccionar. Daniel dejó a un lado los documentos sobre su escritorio de caoba y bajó la escalera de mármol, ajustándose el traje italiano que llevaba. Al llegar al jardín, encontró a Emma con un pequeño pájaro de origami que había aprendido a hacer en la escuela. «Es hermoso, mi amor», sonrió, pero notó algo diferente en la expresión de su hija. Esa tristeza velada que ella intentaba ocultar, pero que un padre atento siempre podía percibir. En la escuela, Julia estaba mostrando fotos de su fin de semana con su hermana, comentó Emma bajando un poco el tono de voz. Fueron juntas al parque de diversiones. Debe ser lindo tener una hermana, ¿no, papá? El comentario golpeó a Daniel como una flecha. No era la primera vez que Emma expresaba ese deseo de compañía. Los juguetes más caros, el ballet, el piano y las lecciones de inglés no llenaban el vacío que sentía que crecía en su hija. María, la ama de llaves de toda la vida, se acercó con un vaso de jugo de naranja para Emma. «Cariño, es hora de tu merienda», le dijo con amabilidad maternal. Daniel observó cómo Emma corría hacia el interior, siguiendo a María, que durante mucho tiempo había intentado desempeñar el papel maternal en la vida de la niña. Aquella noche, después de acostar a Emma, Daniel permaneció en su despacho contemplando una vieja fotografía en la que Sophie sonreía, embarazada, sin saber que sería su última primavera. El empresario se pasó una mano por las sienes canosas, pensando en cuánto había cambiado su vida desde aquel fatídico día en el hospital. Una decisión empezó a tomar forma en su mente mientras revisaba algunos correos electrónicos. Emma necesitaba algo más que la compañía ocasional de sus amigos o del personal de la escuela. Necesitaba a alguien con quien compartir secretos, risas e incluso las pequeñas travesuras de la infancia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Emma jugaba con sus panqueques, dibujando caritas con jarabe de chocolate, cuando Daniel hizo el anuncio que cambiaría sus vidas para siempre. «Emma, ¿qué te parecería tener a alguien más en nuestra familia?», preguntó, observando atentamente la reacción de su hija. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, brillando con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Qué quieres decir, papá?» «Estaba pensando en visitar un lugar especial hoy. Un lugar donde los niños buscan una familia», explicó Daniel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Qué te parecería tener una hermana pequeña?» Emma dejó caer el tenedor y saltó de la silla. «¿En serio, papá? ¿Podemos?». Su entusiasmo le confirmó a Daniel que estaba tomando la decisión correcta. Después de unas cuantas llamadas, consiguió programar una visita al orfanato Bright Future
para esa misma tarde. El establecimiento tenía una excelente reputación y estaba a solo unos kilómetros de su residencia. Durante el trayecto hasta el orfanato, Emma no paraba de hacer preguntas. ¿Cómo será? ¿Le gustará jugar con muñecas? ¿Puedo compartir mi habitación con ella? Daniel sonreía y respondía pacientemente a cada pregunta mientras su chofer privado recorría las transitadas calles de la ciudad. Lo que Daniel no sabía cuando aparcaron frente a la puerta azul del orfanato era que esa tarde cambiaría sus vidas de maneras que él nunca imaginó. El destino había tejido una compleja red de coincidencias o eran decisiones premeditadas que estaba a punto de revelarse. Al bajar del coche, Emma apretó con fuerza la mano de su padre, con una ansiedad palpable. El edificio, viejo pero bien cuidado, emanaba una atmósfera acogedora con paredes de color pastel y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. En el patio delantero, algunos niños jugaban bajo la supervisión de los cuidadores. En la entrada los esperaba una mujer de aspecto serio y profesional. Elena, la directora del orfanato, tenía una expresión serena y vestía con discreción. Sin embargo, un destello fugaz de inquietud cruzó sus ojos cuando miró a Daniel, tan sutil que en ese momento pasó desapercibido. «Bienvenidos al Orfanato Bright Future», los saludó Elena con una sonrisa contenida. «Soy Helena, la directora, y ustedes deben ser el señor Daniel y la pequeña Emma». En ese momento, una niña corrió por el pasillo detrás de Helena y el tiempo pareció congelarse. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando Emma le soltó la mano boquiabierta. La niña que acababa de pasar era como un reflejo de su hija. Rasgos delicados idénticos, la misma forma de la cara, incluso la forma de moverse, era idéntica. «Sophie», llamó Elena con un ligero temblor en la voz. «Ven aquí, cariño». La muchacha regresó, parándose al lado de Elena, y el mundo de Daniel empezó a girar a una velocidad vertiginosa. Las dos chicas se miraron fijamente, Emma y Sophie, como si se tratara de reflejos en un espejo, mientras una verdad aún oculta empezaba a surgir de las sombras del pasado. El silencio en el pasillo del orfanato era casi palpable. Daniel permaneció inmóvil. Su mirada oscilaba entre Emma y Sophie, mientras su mente luchaba por procesar la escena surrealista que tenía ante sí. Las dos niñas continuaron estudiándose mutuamente con curiosidad infantil, aparentemente menos perturbadas que los adultos por la situación. Elena se aclaró la garganta, intentando romper la tensión. «Sophie, cariño, ¿por qué no vas a jugar con los otros niños al patio?» Su voz sonaba controlada, pero sus manos, que se ajustaban nerviosamente la chaqueta gris, delataban su ansiedad. «Pero mamá, quiero conocerlos», respondió Sophie con los ojos fijos en Emma. La palabra mamá hizo que Daniel arqueara las cejas y su instinto de hombre de negocios, entrenado para detectar inconsistencias, se puso en marcha de inmediato. «Sophie es mi hija adoptiva», explicó rápidamente Elena, como si anticipara las preguntas que se formarían en los ojos de Daniel. «La adopté cuando era apenas un bebé». Emma, ajena a la tensión entre los adultos, dio un paso adelante. «¿Te gusta hacer origami?», le preguntó a Sophie rompiendo el hielo de la manera más natural posible. Sophie sonrió, dejando al descubierto incluso los mismos hoyuelos que tenía Emma. «Me encanta. La semana pasada aprendí a hacer una grulla». «Yo también sé hacerlo», exclamó Emma emocionada. «Papá, ¿podemos ir a jugar al jardín?». Daniel, todavía en estado de shock, asintió mecánicamente. Las dos chicas corrieron por el pasillo. Sus risas idénticas resonaron en las paredes del orfanato. Elena hizo un movimiento para seguirlas, pero Daniel la detuvo con un gesto. «Señorita Elena, tenemos que hablar». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «En privado, si es posible». Elena dudó un momento antes de señalar una puerta. «A la derecha». «Por aquí, señor Daniel. Mi oficina nos dará más privacidad». La oficina era una habitación modesta, con estanterías que cubrían toda una pared y un crucifijo colgado detrás del escritorio de madera. Elena se sentó en su silla y le hizo un gesto a Daniel para que tomara uno de los asientos que tenía frente a ella. «El parecido entre las chicas es notable»,
comenzó Daniel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Más que eso, es imposible. Helena mantuvo su postura profesional, aunque sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio. Las casualidades ocurren, señor Daniel. El mundo está lleno de ellas. No de esta magnitud. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo exactamente adoptaste a Sophie? Hace 10 años, respondió Helena, y sus ojos se posaron brevemente en una foto enmarcada que había sobre su escritorio, donde Sophie, de pequeña, sonreía, poco después de que me hiciera cargo del orfanato. Daniel sintió que se le aceleraba el corazón. En la misma época en que nació Emma, murmuró más para sí mismo que para Helena. Y antes de dirigir el orfanato, ¿dónde trabajabas? El rostro de Helena palideció levemente. No veo que tiene eso que ver con su visita, señor Daniel. Usted vino aquí para conocer a niños disponibles para adopción, ¿no es así? Por favor, responde mi pregunta, insistió Daniel, con el mismo tono autoritario que usaba en negociaciones de alto riesgo. Helena se movió en su silla. Su incomodidad cada vez era más evidente. Yo era enfermera, en el Hospital St. Mary. La revelación golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. El Hospital St. Mary, el mismo lugar donde Sophie había dado a luz, el mismo lugar donde había fallecido. Los engranajes de su mente comenzaron a girar furiosamente, conectando puntos que antes parecían dispersos. «Estuviste allí», murmuró entrecerrando los ojos. La noche del nacimiento de Emma. Helena se levantó de repente y su silla rozó el suelo. «Señor Daniel, creo que nuestra conversación está tomando un cariz inapropiado. Si todavía está interesado en conocer a los niños disponibles para adopción, puedo hacer que mi asistente lo acompañe». Daniel también se puso de pie. Su imponente altura hacía que su presencia resultara aún más intimidante. ¿Por qué dejaste el hospital justo después de esa fecha? ¿Por qué te hiciste cargo de este orfanato específicamente? «Debo pedirte que te vayas», dijo Helena con voz ligeramente temblorosa, «o me veré obligada a llamar a seguridad». En ese momento, las risas de los niños resonaron a través de la ventana de la oficina. Daniel se acercó y vio a Emma y Sophie jugando en el patio. Habían encontrado un gato y lo acariciaban de la misma manera, con el mismo gesto delicado que Sophie siempre había usado. «Descubriré la verdad, señorita Helena», declaró Daniel volviéndose hacia ella. «Y cuando lo haga, espero que esté preparada para las consecuencias». Al salir de la oficina, Daniel encontró a María, que los había acompañado en la visita, esperándolos en el pasillo. «María, por favor, llama a Emma. Nos vamos». De regreso a casa, Emma no podía dejar de hablar de Sophie, de lo mucho que tenían en común y de lo maravilloso que sería tenerla como hermana. Cada palabra que pronunciaba era una confirmación de las sospechas que ahora consumían la mente de Daniel. Esa noche, después de acostar a Emma, Daniel se sentó en su oficina y abrió su computadora portátil. En la pantalla escribió: Hospital St. Mary, registros 2015. Era solo el comienzo de una investigación que prometía descubrir secretos enterrados durante mucho tiempo. En su escritorio, la foto de Sophie embarazada parecía mirarlo con nuevos ojos. Daniel tocó la imagen con suavidad y susurró: «Aquí pasa algo muy malo, mi amor. Voy a averiguar qué es». La semana siguiente a la visita al orfanato, transformó a Daniel. El empresario, conocido por su actitud calculadora y racional, se encontraba ahora consumido por una obsesión que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Su despacho en la mansión se había convertido en un centro de investigación improvisado, con viejos documentos esparcidos sobre la mesa y notas cubriendo un tablero de corcho recién instalado. María, la ama de llaves, observaba con preocupación cómo las ojeras de su patrona se acentuaban mientras servía el desayuno. Emma, sentada a la mesa, dibujaba distraídamente en su cuaderno. «Papá, ¿cuándo volvemos al orfanato?», preguntó la niña, levantando la vista del dibujo que Daniel notó que era un retrato de ella y Sophie. «Pronto, cariño», respondió automáticamente,
deslizando los dedos por la pantalla de la tableta en busca de viejas noticias sobre el Hospital St. Mary. Fue durante una de esas búsquedas cuando encontró su primera pista concreta. Un informe de hace 10 años mencionaba brevemente una investigación interna en el hospital que había sido archivada por falta de pruebas. El detalle que le llamó la atención: la fecha coincidía con la semana del nacimiento de Emma. «Señor Daniel», interrumpió María sus pensamientos, «el investigador privado que usted contrató lo está esperando en la biblioteca». Ricardo, un ex policía con amplia experiencia en investigaciones privadas, era conocido por su discreción y eficiencia. Daniel lo encontró analizando los estantes de la biblioteca. «¿Qué encontraste?» Daniel fue directo al grano. «Helena renunció al hospital exactamente 3 días después de que naciera su hija», comenzó Ricardo, consultando sus notas. «Pero lo interesante es que antes de irse, accedió al archivo médico restringido. El sistema registró su ingreso a las 23:47, fuera de su turno habitual». Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Y qué pasa con el orfanato?» «Aquí es donde la cosa se pone aún más curiosa», continuó Ricardo. «El orfanato Bright Future recibió una importante donación anónima esa misma semana. La cantidad fue suficiente para saldar todas las deudas de la institución y al mismo tiempo financiar una renovación completa». «Alguien compró su silencio», murmuró Daniel mientras las piezas empezaban a encajar. «Hay más», añadió Ricardo bajando la voz. «He conseguido localizar a una ex empleada del hospital, Amanda. Trabajaba en la maternidad en aquel momento y dijo que está dispuesta a hablar, pero solo en persona. Parece asustada». Daniel había quedado con Amanda esa misma tarde en un discreto café del centro. Amanda, una mujer de mediana edad y mirada inquieta, ya la estaba esperando en una mesa del fondo. «Señor Daniel», comenzó con voz apenas por encima de un susurro, «he llevado un peso sobre mi conciencia durante 10 años. Cuando vi su foto en el periódico la semana pasada, hablando de tecnología, lo reconocí de inmediato. Sabía que este pasado algún día volvería». «¿Qué pasó esa noche, Amanda?», preguntó Daniel inclinándose hacia adelante. «Era mi primer año como auxiliar de enfermería», empezó, con las manos temblorosas mientras sostenía su taza de café. «El turno de noche fue caótico. Hubo varios partos a la vez. Su esposa tuvo complicaciones». Daniel sintió que se le apretaba el corazón, pero permaneció en silencio, dejando que Amanda continuara. «En la sala de partos hubo confusión. El doctor Rangel estaba a cargo, pero algo salió mal. Recuerdo que Helena entraba y salía varias veces, agitada. Luego hubo una reunión de emergencia con la junta directiva del hospital. Al día siguiente, todos los involucrados fueron convocados y se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad». «¿Qué clase de acuerdo?», insistió Daniel. Amanda miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «No sé los detalles, pero Helena cambió después de eso. Ella, que siempre había estado dedicada a su trabajo, comenzó a faltar a los turnos. Parecía diferente, distante. Luego, de repente, renunció». Mientras conducía hacia su casa, Daniel no podía dejar de pensar en las palabras de Amanda. Su chofer, Jorge, notó su inquietud a través del espejo retrovisor. «¿Pasa algo malo, señor Daniel?» «Jorge, ¿te acuerdas de aquella noche en el hospital?», le preguntó Daniel. Jorge había sido su chofer durante 15 años y estuvo presente cuando nació Emma. «¿Cómo podría olvidarlo, señor? Fue una noche caótica. Recuerdo haber visto a la enfermera Helena salir apresuradamente por la puerta trasera, llevando algo en sus brazos. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora…». Daniel sintió que se le helaba la sangre. «¿Estás seguro de eso, Jorge?». «Por supuesto, señor. Estaba esperando en el estacionamiento cuando la vi. Se subió a un auto negro que la estaba esperando. Me pareció extraño, pero con todo el alboroto de esa noche. Al llegar a casa, Daniel encontró a Emma dormida en el sofá de la sala, sosteniendo un dibujo. Al acercarse, vio que representaba a 2 niñas idénticas, tomadas de la mano, con un gran corazón en el fondo. Debajo había escrito: «Mi hermana Sophie y yo».
Esa noche, en su oficina, Daniel comenzó a armar un mapa mental en su tablero de corcho. Fotos, fechas, nombres, todo conectado por líneas rojas que parecían formar un patrón cada vez más claro. En el centro, colocó 2 fotografías, Emma y Sophie, una al lado de la otra, idénticas hasta en el más mínimo detalle. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Algunas verdades deben permanecer enterradas, señor Daniel, por el bien de todos. En lugar de intimidarlo, el mensaje solo fortaleció su determinación. Levantó el teléfono y llamó a Ricardo. Necesito que averigües todo sobre el doctor Marcos Rangel. ¿Dónde está ahora? ¿Qué hizo después de esa noche? Todo. La verdad estaba allí, oculta en las sombras del pasado, y Daniel estaba cada vez más cerca de descubrirla. A medida que Daniel profundizaba en su investigación, Emma fue creando una conexión inexplicable con Sophie. Las chicas habían intercambiado números de teléfono durante su primer encuentro en el orfanato, y ahora hablaban a diario a través de mensajes de voz en el teléfono de Emma. «Papá, Sophie tiene la misma marca de nacimiento que yo», exclamó Emma durante la cena, arremangándose la manga para mostrar la pequeña marca en forma de media luna que tenía en el antebrazo derecho. «Exactamente en el mismo lugar. ¿No es asombroso?» Daniel casi dejó caer el tenedor. Cada nueva coincidencia era como una confirmación silenciosa de sus sospechas. «¿Cómo te enteraste, cariño?» «Hoy me envió una foto. Estábamos comparando nuestras cosas favoritas y descubrimos que tenemos muchas que son iguales», continuó Emma emocionada. «Hasta nuestro sabor de helado favorito es el mismo, chocolate con menta». María, que estaba sirviendo el postre, intercambió una mirada significativa con Daniel. Ese era el sabor favorito de Sophie. Esa misma noche, Daniel recibió una llamada de Ricardo. «Señor Daniel, encontré al doctor Rangel». Su voz sonaba agitada. «Vive bajo el nombre de Carlos en un pequeño pueblo. Trabaja como médico general en una pequeña clínica». «¿Por qué cambió su nombre?», preguntó Daniel, anticipando ya la respuesta. Al parecer, tras el incidente en el Hospital St. Mary, renunció a su licencia médica en la ciudad. Se llegó a un acuerdo extrajudicial por una importante suma de dinero. Los fondos procedían de la misma cuenta en el extranjero desde la Indonesia que se hizo la donación al orfanato. Daniel concertó una cita con el doctor Rangel para el día siguiente. Antes de salir de viaje, fue a la habitación de Emma, donde ella aún dormía. Observó a su hija durante unos instantes, notando pequeños detalles a los que nunca antes había prestado atención. La forma en que fruncía el ceño mientras dormía, idéntica a Sophie. La clínica donde trabajaba el doctor Rangel era modesta, situada en una tranquila calle del campo. El médico, ya con el pelo completamente blanco y gafas de montura fina, palideció al ver entrar a Daniel a su consultorio. «Sabía que este día llegaría», dijo, cerrando la puerta con manos temblorosas. «Desde que vi tu foto en el periódico con la chica». «¿Qué pasó esa noche, doctor?», preguntó Daniel, manteniendo la voz controlada a pesar de la tormenta que sentía en su interior. El médico se hundió pesadamente en su silla. Su esposa tuvo un parto prematuro. Las niñas... «¿Chicas?», interrumpió Daniel con el corazón acelerado. «Gemelos», confirmó el doctor Rangel, pasándose la mano por el rostro cansado. El parto fue complicado. La primera bebé nació sin problemas, pero la segunda... hubo una complicación. Por un momento, pensamos que la habíamos perdido. Daniel sintió que el mundo daba vueltas, pero no la perdiste. «No», admitió el médico. «Cuando nos dimos cuenta de que estaba viva, ya era demasiado tarde. La muerte ya estaba declarada, los papeles estaban llenos. El hospital estaba siendo investigado por otros casos de negligencia. Si esto salía a la luz, así que decidiste encubrirlo», completó Daniel con la voz llena de amargura. «Helena estaba allí. Ella no estaba de acuerdo con nuestra decisión. Dijo que no podía vivir con esa mentira. Fue entonces cuando propuso tomar al segundo bebé y criarlo como si fuera suyo». Daniel se levantó de golpe. «Me robaste a mi hija». «Fue un terrible error», admitió el doctor Rangel con lágrimas en los ojos.
Todos estos años he llevado esta carga. Cuando me enteré de que Elena se había convertido en la directora del orfanato y tenía a la niña tan cerca, pensé que era una locura, que un día todo se revelaría. Las pruebas de ADN, murmuró Daniel, recordando las muestras que faltaban. Todavía estás intentando ocultarlo todo. No fui yo, protestó el médico. Después de esa noche, nunca más me involucré. Me fui, cambié mi nombre, intenté empezar de nuevo. Pero algunas personas poderosas fueron parte del encubrimiento. Personas que no quieren que esta historia salga a la luz. De regreso a casa, Daniel recibió un mensaje de Emma. Papá, Sophie me dijo que la semana que viene tiene un recital de ballet en su escuela. ¿Podemos ir a verlo? Ballet. Otra coincidencia. Emma había insistido en tomar clases diciendo que sentía que debía bailar. Ahora todo tenía sentido. Era algo que llevaba en la sangre, una herencia de Sophie, que había sido bailarina de ballet en su juventud. En casa, Daniel encontró otro sobre sin remitente en su buzón. Dentro, una sola foto. Él y Sophie el día de su boda, con un mensaje escrito en el reverso. Algunas familias deberían quedarse como están. Daniel ignoró la amenaza velada y tomó el teléfono para llamar a su abogado de confianza. Peter, necesito que prepares un caso legal. Y también quiero seguridad privada para mi casa y para el orfanato Bright Future. ¿Qué pasa, Daniel?, preguntó preocupado el abogado. Estoy a punto de recuperar algo que me robaron hace 10 años, respondió Daniel, mirando una foto de Emma en su escritorio. Y esta vez nadie me lo va a impedir. La noticia de la investigación de Daniel llegó al orfanato un jueves por la mañana. Elena estaba en su oficina cuando recibió la notificación legal, con las manos temblorosas al abrir el sobre oficial. Desde su ventana podía ver a Sophie jugando en el patio, sin percatarse de la tormenta que se aproximaba. «Mamá», llamó Sophie al entrar en la oficina. «¿Puedo ir al centro comercial con Emma el sábado? Su padre nos ha invitado». Elena sintió que se le encogía el corazón. En las últimas semanas, las chicas se habían acercado más, de una forma que ella siempre había temido. Era como si una fuerza invisible las uniera, desafiando todos sus esfuerzos por mantener el pasado enterrado. «Sophie, siéntate aquí», pidió Elena con voz suave. «Tenemos que hablar». Al otro lado de la ciudad, Daniel se reunía con su abogado en la oficina corporativa. Peter extendió documentos sobre la mesa de cristal, incluidos testimonios recién recopilados de antiguos empleados del hospital. «Es un tema delicado, Daniel», explicó Peter mientras se ajustaba las gafas. «Tenemos pruebas circunstanciales sólidas, pero necesitamos algo concreto. La prueba de ADN sería crucial. Las muestras anteriores desaparecieron misteriosamente», recuerda Daniel frustrado. «Pero ahora tenemos la protección adecuada. ¿Podemos hacer nuevas pruebas?» «Sí, pero necesitamos la autorización de Elena como tutora legal de Sophie», respondió Peter. «O una orden judicial». Daniel cogió el teléfono y le mostró al abogado las últimas fotos que Emma había compartido. Ella y Sophie sentadas una al lado de la otra en un banco de un centro comercial, idénticas hasta en sus sonrisas. «Míralas, Peter. ¿Qué juez negaría una prueba de ADN con esto como prueba?» En el orfanato Bright Future, Elena estaba terminando su conversación con Sophie, quien la miró con ojos llorosos. «Entonces, ¿no eres mi verdadera madre?», preguntó Sophie en voz baja. «Sophie, mi amor». Elena cogió las manos de la niña. «Ser madre no es solo una cuestión de sangre, es una cuestión de amor, de cuidados». «¿Y Emma? ¿Es ella realmente mi hermana?». Antes de que Elena pudiera responder, su asistente entró a toda prisa en la oficina. «Elena, hay policías y funcionarios judiciales en la puerta. Tienen una orden judicial». Elena abrazó a Sophie con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Perdóname, querida. Solo quería protegerte». Daniel llegó al orfanato, acompañado de su abogado y de los funcionarios del juzgado. En el patio, otros niños observaban con curiosidad el inusual alboroto. Emma, a quien Jorge había ido a buscar a la escuela, agarraba con fuerza la mano de su padre.
Mientras Sophie bajaba las escaleras con Elena, todos los presentes pudieron ver lo que Daniel ya sabía. Eran 2 gotas de agua, 2 reflejos de un mismo espejo, separados por una década de secretos. «Señor Daniel», dijo Elena con voz firme a pesar de las circunstancias, «antes que nada, quiero que sepa que todo lo que hice fue por amor». La oficina de Elena parecía más pequeña con tanta gente reunida dentro. Daniel, su abogado, los funcionarios del tribunal y Elena estaban sentados, mientras las chicas esperaban en la habitación contigua, bajo el cuidado atento de María. El aire estaba cargado con décadas de secretos a punto de ser revelados. «¿Por qué, Elena?», preguntó Daniel con voz más cansada que enojada. «¿Por qué has tenido a Sophie tan cerca, prácticamente bajo mis narices durante todos estos años?» Elena se acomodó en su silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si buscara fuerzas. «Cuando todo sucedió esa noche, yo era una persona diferente, una enfermera dedicada que pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto era separar a 2 hermanas?», cuestionó Daniel, inclinándose hacia adelante. «Lo correcto fue salvar una vida», respondió Elena, mirando a Daniel a los ojos. «Cuando nació el segundo bebé se desató el caos. Los médicos la declararon muerta demasiado pronto. Cuando se dieron cuenta del error entraron en pánico. El hospital ya estaba siendo investigado por otros casos. Pedro, el abogado, interrumpió. Y en lugar de corregir el error, decidieron encubrirlo. Querían hacer desaparecer a la bebé», continuó Elena con voz temblorosa. «Hablaban de enviarla a un orfanato lejano, de cambiar los registros. Yo no podía permitirlo. Así que ofrecí una alternativa. Yo la criaría, la mantendría a salvo, cerca de su verdadera familia». Daniel se pasó las manos por la cara, intentando procesar la información. «Lo suficientemente cerca como para que la verdad salga a la luz algún día». «Tal vez», admitió Elena. «En el fondo siempre supe que este día llegaría. Las niñas tienen una conexión que va más allá de lo comprensible. Sophie siempre sintió que faltaba algo, igual que Emma». Afuera de la oficina se escuchaban las voces de las chicas que se reían de algo, sin darse cuenta de la gravedad de la situación que se estaba desarrollando. «Los depósitos», mencionó Daniel. «El dinero que apareció en la cuenta del orfanato». «No fue idea mía», se defendió Elena. «El hospital, o mejor dicho, algunas personas poderosas relacionadas con él, querían garantizar mi silencio. Usé el dinero para convertir este lugar en algo mejor, para darle un hogar a otros niños». Uno de los funcionarios del tribunal se aclaró la garganta y miró su reloj. «Tenemos que proceder con la recolección de material para la prueba de ADN». Elena asintió, resignada. «Sophie ya está preparada. Hablé con ella. Solo lo básico. Es una chica inteligente, siempre tuvo dudas sobre sus orígenes». Cuando las niñas fueron llamadas de nuevo a la oficina, Emma corrió inmediatamente hacia su padre, mientras que Sophie se quedó cerca de Elena, aunque sus ojos nunca dejaron de mirar a su hermana. «Chicas», comenzó Daniel, suavizando el tono, «los médicos van a hacer una pequeña prueba, ¿de acuerdo? Bastará con un hisopo de algodón en la boca». «¿Es para demostrar que somos hermanas?», preguntó Sophie, sorprendiendo a todos con su perspicacia. «Ya sé que lo somos, lo siento aquí», señaló su corazón. Emma sonrió y tomó la mano de Sophie. «Yo también lo he sabido siempre. El procedimiento fue rápido e indoloro. Las muestras fueron recolectadas y selladas en presencia de todos los presentes, con escolta policial asignada para acompañar el material hasta el laboratorio. Los resultados estarán listos en 3 días», informó el técnico de laboratorio. Cuando concluyeron los procedimientos legales, Emma y Sophie permanecieron inseparables, susurrando y riendo como si hubieran pasado juntas toda su vida. En cierto modo, pensó Daniel, tal vez así fuera. Sus corazones nunca habían estado realmente separados. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sophie, rompiendo el silencio con su vocecita. Elena contuvo las lágrimas. «Ahora, mi amor, esperamos los resultados y...» «No», interrumpió Daniel, sorprendiendo a todos. «Ahora cenaremos todos juntos. Las niñas necesitan tiempo para procesar todo esto.
y nosotros, los adultos, tenemos que hablar sobre cómo hacer que esta transición sea lo más sencilla posible para ellas. Peter miró a su cliente con sorpresa. «Daniel, ¿estás seguro?» «Lo soy», respondió mirando a las niñas. «Durante 10 años estas niñas estuvieron separadas. No permitiré que se desperdicie ni un minuto más». Helena se secó discretamente una lágrima. «Gracias», susurró. «No me des las gracias todavía», respondió Daniel con voz firme. «Aún tenemos mucho que resolver, pero las chicas son lo primero ahora». Cuando salieron del orfanato, Emma y Sophie iban delante, tomadas de la mano. Daniel no pudo evitar pensar en Sophie. En algún lugar estaba seguro, ella estaba sonriendo, viendo a sus hijas finalmente reunidas. María, que había observado todo en silencio, se acercó a Daniel. «Estás haciendo lo correcto», le dijo con dulzura. Sophie estaría orgullosa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Era el final de un día que marcaría para siempre la vida de todos los involucrados, pero también era el comienzo de un nuevo viaje, uno de sanación, perdón y, sobre todo, amor. Los 3 días previos a la entrega de los resultados de ADN fueron un torbellino de emociones para todos. Daniel decidió alojar a Helena y Sophie en su mansión, convirtiendo una de las suites para invitados en un espacio temporal para ellas. La decisión, aunque inusual, estuvo motivada por el deseo de darles a las niñas el mayor tiempo posible juntas. Emma estaba radiante. Por primera vez en su vida se sentía realmente completa. Las 2 niñas eran inseparables. Pasaban horas hablando, jugando y descubriendo todas las similitudes que tenían. «Mira, papá», exclamó Emma durante el desayuno del segundo día. «Sophie tiene cosquillas exactamente como las mías». Daniel observó con asombro cómo los dos parecían llenar los vacíos del otro. Era como un rompecabezas que finalmente se armaba después de años de tener piezas faltantes. Helena, por su parte, se encontraba en una lucha interna. La culpa por haber guardado el secreto durante tantos años pesaba sobre sus hombros, pero al mismo tiempo no podía negar la alegría de ver a Sophie tan feliz. La noche antes de que llegaran los resultados del ADN, Daniel encontró a Helena en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «¿Cómo estás llevando todo esto?», preguntó, entregándole una taza de té. Helena tomó la bebida con las manos ligeramente temblorosas. «Es surrealista. Durante 10 años, Sophie fue mi mundo entero. Ahora la veo prosperar de maneras que nunca imaginé». «La has criado muy bien, Helena», admitió Daniel, sorprendiéndose incluso a sí mismo con esas palabras. «Sophie es una niña increíble». «Emma también», respondió Helena con una triste sonrisa en los labios. «Sophie estaría orgullosa». La mención del nombre de Sophie provocó un silencio momentáneo entre ellos. Para Daniel seguía siendo una herida, pero ahora, con el descubrimiento de Sophie, sentía que una parte de su esposa había regresado. «¿Sabes?», comenzó Daniel mirando al horizonte. «He pasado los últimos días pensando en cómo manejaría Sophie todo esto, y llegué a la conclusión de que probablemente nos reuniría a todos, tal como estamos ahora, y diría que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en nuestras manos». Helena se secó una lágrima. Ella siempre fue sabia más allá de su edad. «Lo que pasó estuvo mal», continuó Daniel, con voz firme pero no acusadora. «Pero veo cuánto amas a Sophie y cuánto ella te ama a ti. No puedo ignorarlo». Antes de que Helena pudiera responder, oyeron risas provenientes del dormitorio de las niñas. Silenciosamente se acercaron a la puerta entreabierta y vieron a Emma y Sophie tumbadas en la cama, hojeando un viejo álbum de fotos. «¿Es esta mamá?», preguntó Sophie, señalando una foto de Sophie. Emma asintió. «Sí, ¿no era hermosa?». «Papá dice que tengo su sonrisa». «Sí, lo somos», corrigió Sophie sonriendo. «Somos idénticas, ¿recuerdas?». Los dos se rieron y se abrazaron. Fue una escena que podría derretir hasta el corazón más duro. Daniel y Helena intercambiaron una mirada. En ese momento quedó claro que, independientemente de los resultados del ADN, sus vidas estaban ahora irremediablemente entrelazadas. La mañana de los resultados de la prueba de ADN llegó con un ambiente tenso en la mansión. Daniel, Helena, Emma y Sophie
estaban reunidos en la sala de estar, esperando que llegara el abogado Peter con el sobre oficial. Las chicas, aunque percibían la importancia del momento, permanecieron tranquilas, como si ya supieran la verdad en sus corazones. Cuando Pedro entró con el documento sellado, todos guardaron silencio. Él respiró profundamente antes de hablar. «Antes de abrir esto», dijo Peter mirando a las dos chicas, «quiero que sepan que lo que está escrito aquí no cambia lo que ya han construido juntos». Emma y Sophie intercambiaron miradas y se sonrieron, con las manos fuertemente entrelazadas. Peter abrió cuidadosamente el sobre y leyó el documento en voz alta. Con un 99,9% de certeza, las muestras analizadas indican una relación de hermanos, gemelos entre los individuos examinados. Un suspiro colectivo llenó la sala. Aunque todos ya sabían la verdad, verla confirmada en el papel tenía un peso diferente. ¿Y ahora?, preguntó Sophie con voz pequeña pero firme. Daniel se arrodilló frente a las niñas y les tomó las manos. «Ahora, mis amores, comenzamos un nuevo capítulo, juntos». Elena, con lágrimas en los ojos, se unió a ellas. «Sophie, mi amor, siempre serás mi hija en mi corazón. Pero ahora tienes la oportunidad de conocer a tu familia biológica, tu historia. Pero no quiero perderte», exclamó Sophie abrazando fuertemente a Elena. «Y no lo harás», le aseguró Daniel, sorprendiendo a todos. «Elena, sé que tenemos mucho que resolver legalmente, pero si estás dispuesta, me gustaría que sigas siendo parte de la vida de las niñas. Tal vez podamos encontrar una manera de compartir la custodia». La propuesta tomó a Elena por sorpresa. ¿Tú harías eso?», Daniel asintió. «Por ellos haremos lo que sea necesario». Emma y Sophie se miraron con alegría y alivio. El futuro aún era incierto, con muchos detalles por resolver, pero una cosa estaba clara. La familia que había estado dividida durante tanto tiempo, finalmente, se estaba uniendo, más fuerte y más completa que nunca. Esa noche, mientras las niñas dormían juntas, abrazadas como si tuvieran miedo de volver a separarse, Daniel encontró una vieja fotografía de Sophie embarazada. Al mirar la imagen, susurró: «Gracias por guiarnos hasta aquí, mi amor. Prometo cuidar de nuestras niñas». Una suave brisa entró por la ventana, como si fuera el universo respondiendo, trayendo la promesa de días mejores por delante. Las semanas posteriores a la revelación trajeron una serie de cambios para todos. La mansión, que antes era silenciosa y sombría, ahora resonaba con las risas de las hermanas gemelas y la energía de una familia que se estaba reconstruyendo. Daniel, con la ayuda de Peter, inició el proceso legal para formalizar sus derechos como padre biológico de Sophie y al mismo tiempo llegar a un acuerdo de custodia compartida con Elena. Reconoció que a pesar de todo, Elena había sido la única madre que Sophie había conocido durante 10 años y que separarlas por completo sería tan cruel como lo que se había hecho con sus hijas en el pasado. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de María, Daniel y Elena estaban sentados en la oficina discutiendo los próximos pasos. «Se están adaptando increíblemente bien», observó Daniel. Elena asintió. «Mejor de lo que esperaba. Es como si siempre lo hubieran sabido, de alguna manera». Daniel suspiró y miró algunos documentos que tenía sobre el escritorio. «Esto me hace pensar en el futuro, en cómo manejaremos todo de ahora en adelante». Elena se enderezó en su silla, preparándose para lo que podría ser una conversación difícil. «Entiendo que quieras la custodia total, Daniel. Legalmente, tienes todo el derecho y yo...» «No», la interrumpió Daniel con suavidad. «No es eso lo que estoy pensando. En realidad tengo una propuesta para ti». Intrigada, Elena se inclinó. «El orfanato Bright Future ha hecho un trabajo increíble bajo tu dirección», continuó Daniel. «Pero me imagino que con todo lo que ha sucedido, debe ser difícil para ti continuar allí». Elena bajó la mirada entristecida. «La Junta me pidió que renunciara temporalmente, al menos hasta que todo se resolviera». «Y si pudiéramos hacer algo más grande», sugirió Daniel,
con los ojos brillantes por una idea. He estado pensando en crear una fundación, no solo un orfanato, sino una organización que ayude a reunir a familias separadas, ofreciendo apoyo psicológico y legal. Elena parpadeó sorprendida. Eso sería increíble. Pero, ¿cómo? Con tu experiencia y mis recursos, explicó Daniel, podríamos marcar una verdadera diferencia en la vida de muchas familias, convertir nuestra historia en algo bueno. La propuesta dejó a Elena sin palabras. Era más de lo que esperaba, especialmente dadas las circunstancias. Daniel, yo no sé qué decir, balbuceó emocionada. Simplemente dime que lo pensarás, dijo con una sonrisa amable. No solo por el trabajo, sino porque nos permitiría crear un ambiente en el que Sophie pueda tenernos a ambos en su vida, sin conflictos. En ese momento, Emma y Sophie irrumpieron en la oficina. Sus voces emocionadas rompieron la seriedad de la conversación. «Papá, Elena, no te lo vas a creer», exclamó Emma. «Encontramos un nido de pájaros en el jardín», añadió Sophie, y ambas niñas hablaron casi al unísono. Daniel y Elena intercambiaron miradas divertidas. Era increíble cómo en tan poco tiempo las chicas habían desarrollado una sincronicidad tan natural. «Estupendo, niñas», sonrió Elena. «Pero recuerden, no debemos perturbar el nido, ¿de acuerdo?» «Lo sabemos», respondieron a coro antes de salir corriendo. «Son increíbles juntos», comentó Daniel mirándolos a través de la ventana. «Lo son», convino Elena con voz suave. «Daniel, en cuanto a tu propuesta, la acepto. Creo que es una oportunidad increíble para marcar una diferencia». El rostro de Daniel se iluminó. «Genial. Empecemos a trabajar en los detalles de inmediato. Quiero que esta fundación sea nuestro legado para ellos». En los días siguientes, la mansión se convirtió en un centro de planificación. Daniel reunió a un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos para ayudar a estructurar la nueva fundación. Elena, con su experiencia en el orfanato, aportó información valiosa sobre las necesidades reales de los niños y las familias en situaciones vulnerables. Emma y Sophie, siempre curiosas, se asomaban con frecuencia a las reuniones, fascinadas por el entusiasmo de los adultos. «¿Qué te parece si lo llamamos lazos eternos?», sugirió Emma una noche durante la cena. «¿Y qué tal corazones unidos?», añadió Sophie. Daniel y Elena intercambiaron miradas sorprendidas y emocionadas. «¿Qué tal si combinamos ambas ideas?», propuso Daniel. «¿La United Bonds Foundation?». Las chicas aplaudieron emocionadas, mientras Elena sonreía con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», susurró. A medida que los planes para la fundación tomaban forma, surgieron nuevos desafíos. Los medios de comunicación habían comenzado a especular sobre la repentina cercanía entre el magnate de la tecnología y el exdirector del orfanato, y comenzaron a circular rumores sobre el pasado de Sophie. «Tenemos que adelantarnos a esto», aconsejó Peter en una reunión. «Una declaración pública, tal vez incluso una entrevista controlada». Daniel miró a Elena, buscando su opinión. Ella asintió lentamente. «Las chicas merecen que se diga la verdad, pero en 1900, nuestros términos». Decidieron hacer una entrevista exclusiva con un periodista de prestigio. La víspera de la entrevista, Daniel reunió a Emma y Sophie en su oficina. «Chicas», comenzó con dulzura, «mañana vamos a compartir nuestra historia con el mundo. ¿Están preparadas para ello?». Emma y Sophie se miraron y mantuvieron una conversación silenciosa. Finalmente, Sophie habló. «Sí, papá. Pero, ¿podemos estar allí también? Queremos contar nuestra parte de la historia». Daniel sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Por supuesto, mis valientes. Esta es su historia tanto como la nuestra». Esa noche, cuando la mansión finalmente se calmó, Daniel encontró a Elena en el balcón mirando las estrellas. «¿Estás nerviosa por mañana?», preguntó él uniéndose a ella. «Un poco», admitió, «pero también en paz. Siento que finalmente estamos haciendo lo correcto». Daniel asintió con la cabeza, con la mirada perdida en el horizonte. «Sabes, Elena, en medio de toda esta locura, me he dado cuenta de algo.
¿Qué?, preguntó ella, volviéndose hacia él. Que a veces las circunstancias más inesperadas crean las familias más bonitas, respondió con una suave sonrisa. Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. La mañana de la entrevista llegó con un cielo claro y brillante, como si el universo mismo se estuviera preparando para presenciar el desenlace de la verdad. La mansión bullía de actividad. Se instalaban cámaras en la sala de estar, se ajustaban los micrófonos y se ultimaban los preparativos de último momento. Emma y Sophie, vestidas con trajes iguales, un pequeño detalle que se había convertido en una costumbre, observaban todo con una mezcla de curiosidad y emoción. Daniel, con un elegante traje azul marino, hablaba en voz baja con Elena, que había optado por un conjunto en tonos pastel que destilaba tranquilidad y profesionalidad. «Recuerden», dijo Daniel a las chicas momentos antes de que las cámaras comenzaran a grabar, «solo tienen que ser ustedes mismas. Esta es nuestra historia y la estamos contando con honestidad». La periodista Rebeca, una profesional muy respetada y conocida por su trato compasivo, llegó puntualmente. Después de las presentaciones y los ajustes finales, comenzó la entrevista. «Estamos aquí hoy», comenzó Rebeca mirando directamente a la cámara, «para compartir una historia que parece sacada de una novela, pero que es tan real como las personas sentadas frente a mí. Señor Daniel, ¿podría contarnos cómo empezó todo?». Daniel respiró profundamente y su mirada se posó brevemente en una foto enmarcada de Sophie en la pared antes de hablar. «Todo empezó hace 10 años, en lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida». Mientras relataba los acontecimientos de aquella fatídica noche en el hospital, las cámaras captaron las reacciones de quienes lo escuchaban. Emma sostenía con fuerza la mano de Sophie, y ambas absorbían cada palabra. Cuando le llegó el turno a Elena, su voz tembló levemente. «Yo era joven, tenía miedo, y me enfrentaba a una decisión imposible. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero también sabía que esa bebé, Sophie, necesitaba a alguien que la quisiera y la protegiera». «¿Y cómo fue criar a Sophie sabiendo la verdad todos estos años?», preguntó Rebeca con dulzura. Elena miró a Sophie con lágrimas en los ojos. «Cada día era un regalo y una lucha a la vez. Amaba a Sophie con todo mi corazón, pero llevaba sobre mis hombros el peso de un secreto que sabía que algún día saldría a la luz. Siempre esperé que cuando llegara ese momento, Sophie comprendiera que todo lo que hacía era por amor». La cámara se centró en Sophie, que sonrió suavemente a Elena antes de hablar. «Ahora lo entiendo. Elena, mi madre, me dio todo lo que pudo, y ahora tengo aún más. Tengo 2 familias». Emma, que no quería quedarse atrás, agregó: «Y no solo gané una hermana, gané otra madre en Elena». La sinceridad de las chicas trajo sonrisas a los rostros de todos, aligerando brevemente el peso de la conversación. Rebeca, que dirigía magistralmente la conversación, se volvió hacia Daniel. «Señor Daniel, ¿cómo se están adaptando a esta nueva dinámica familiar?». Daniel miró a Elena antes de responder. «Estamos aprendiendo día a día. Lo más importante es lo mejor para las niñas. Por eso decidimos crear la Fundación United Bonds para ayudar a otras familias que puedan estar pasando por situaciones similares». La entrevista continuó y se habló de los objetivos de la fundación, el proceso legal de la custodia compartida y de cómo Emma y Sophie se adaptaban a su nueva realidad. Las niñas, con la honestidad que solo poseen los hijos, brindaron algunos de los momentos más emotivos. «Es como si siempre hubiera sabido que faltaba algo», explicó Emma, «y ahora me siento completa». Sophie asintió. «Somos como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente encajan». Cuando las cámaras finalmente dejaron de grabar, un momento de silencio llenó la habitación, como si todos estuvieran procesando la profundidad de lo que se acababa de compartir. Rebeca, visiblemente emocionada, agradeció a la familia. «Son increíbles», dijo. «Esta historia va a tocar muchos corazones». Los días posteriores a la entrevista fueron un torbellino de reacciones. La cobertura mediática fue abrumadoramente positiva,
con gente de todas partes que se acercó a expresar su apoyo. Las líneas telefónicas de la fundación se inundaron de llamadas, algunas de familias necesitadas, otras de personas que querían ayudar. Una tarde, mientras Daniel y Elena revisaban correos electrónicos y ofertas de donaciones, Emma y Sophie entraron corriendo a la oficina llevando un cartel grande. «¿Qué es esto, chicas?», preguntó Elena, curiosa. Desplegaron el cartel y revelaron un dibujo colorido de una familia numerosa. Daniel, Elena, los gemelos y varios niños más, todos sonrientes. «Es nuestra familia ampliada», explicó Emma emocionada. «A todos los niños los vamos a ayudar con la fundación», añadió Sophie. «Ellos también son parte de nuestra familia, ¿no?». Daniel y Elena intercambiaron una mirada con el corazón lleno. «Sí, mis amores», dijo Daniel con la voz cargada de emoción. «Cada vida que tocamos, cada familia que reunimos, todas son parte de nuestra historia ahora». Elena se arrodilló para abrazar a las niñas. «Ustedes dos son increíbles, ¿lo sabían? Están llenas de amor y bondad». Esa noche, cuando la ciudad se sumió en el silencio, la mansión se llenó de calidez y esperanza. El futuro, que alguna vez había parecido tan incierto, ahora brillaba con infinitas posibilidades. Una familia que había nacido del dolor y el secreto se había transformado en algo extraordinario, un faro de esperanza para muchos. Mientras Daniel observaba a Emma y Sophie quedarse dormidas en el sofá después de una noche de película, con Elena a su lado sonriendo suavemente, sintió una paz que no había conocido en años. «Lo logramos, ¿no?», susurró. «Convertimos algo doloroso en algo hermoso». Daniel asintió. Sus ojos reflejaban gratitud y determinación. «Y esto es solo el comienzo», dijo, mirando hacia el horizonte. «Hay muchas otras historias esperando un final feliz, y vamos a ayudar a escribirlas».